En la noche más brillante de su carrera, cuando los teatros más importantes del mundo pronunciaban su nombre con reverencia, Alfredo Kraus, ya sabía que su destino no sería el de una estrella complaciente. Mientras el público aplaudía de pie y la crítica lo coronaba como uno de los grandes tenores del siglo detrás del telón, se gestaba una decisión silenciosa que lo marcaría para siempre. Kraus no cayó por un escándalo vulgar. No fue víctima de un exceso ni de un error público. Su conflicto fue mucho más incómodo, más peligroso. Alfredo Kraus eligió decir no. No a papeles que podían darle fama inmediata. No a contratos millonarios que exigían sacrificar su técnica. No a una industria que pedía volumen y espectáculo cuando él defendía rigor, elegancia y verdad musical. En un mundo donde muchos aceptaban todo para mantenerse en la cima, Kraus se convirtió en una anomalía. Admirado, temido, cuestionado. Su perfeccionismo extremo comenzó a incomodar a directores, teatros y colegas. Poco a poco las invitaciones dejaron de ser automáticas. Las críticas se volvieron más frías. El silencio empezó a rodear a un hombre que jamás levantó la voz, pero que nunca se doblegó. Como un cantante en la cúspide del reconocimiento internacional, terminó siendo visto como un problema. ¿Por qué alguien con una técnica impecable y una carrera ejemplar pagó un precio tan alto por mantenerse fiel a sí mismo? Esta no es la historia de un tenor derrotado por el escándalo. Es la historia de un artista castigado por la excelencia. De un hombre que prefirió perder oportunidades antes que traicionar su voz. Hoy conocerás la verdad completa. Alfredo Kraus nació en una España marcada por la escasez, el silencio y la disciplina. Vino al mundo en Las Palmas de Gran Canaria, lejos de los grandes centros culturales de Europa, en una isla donde la música era refugio más que espectáculo. Desde muy temprano, su entorno familiar estuvo impregnado de orden, estudio y respeto por el esfuerzo. No hubo lujos ni caminos fáciles. Hubo constancia. Hubo método. Hubo una idea muy clara del deber. Su padre, de origen austríaco, aportó una visión rigurosa y casi matemática de la vida. Su madre, española, equilibró ese rigor con sensibilidad y cuidado. En ese cruce de culturas nació una personalidad singular. Kraus creció entendiendo que el talento no era suficiente. Había que educarlo, domarlo, protegerlo de la improvisación y del aplauso fácil. Mientras otros niños soñaban con el brillo del escenario, él aprendía a escuchar, a observar y a esperar. La España de su infancia estaba sometida a una moral estricta y a una censura omnipresente. El arte debía ser correcto, controlado, contenido. Esa atmósfera, lejos de sofocarlo, reforzó su inclinación natural hacia la precisión. Kraus no fue un rebelde ruidoso. Fue un inconformista silencioso. Desde joven, entendió que la verdadera libertad artística no se encontraba en el exceso, sino en el dominio absoluto de uno mismo. Antes de pensar siquiera en la ópera, estudió ingeniería técnica. Esa elección no fue casual. Revela a un joven prudente consciente de la fragilidad de la carrera artística. La música llegó como una vocación profunda, no como un capricho juvenil. Cuando finalmente decidió formarse como cantante, lo hizo con la misma disciplina con la que otros construyen una profesión estable. Estudió canto con método científico, analizando cada nota, cada respiración, cada matiz. Sus primeros contactos con el bel canto no fueron impulsivos. Kraus observaba a los grandes tenores con distancia crítica. No buscaba imitarlos, buscaba comprenderlos. Desde el inicio rechazó forzar la voz. Rechazó la idea de sacrificar longevidad por impacto inmediato. Esa decisión temprana marcaría toda su trayectoria y también sembraría las semillas de futuros conflictos. En una época en la que muchos artistas ansiaban escapar de España para triunfar, Kraus se preparaba en silencio. No corría, no competía. Esperaba el momento exacto. Sabía que una sola decisión equivocada podía destruir una voz para siempre. Esa cautela admirada por algunos comenzó a ser vista por otros como frialdad, distancia o soberbia.
Pero en realidad, Alfredo Kraus estaba construyendo algo mucho más sólido que una carrera rápida. Estaba forjando una ética artística inquebrantable, una forma de entender la ópera como arte y no como espectáculo de consumo. Sin saberlo aún, ese mismo rigor que lo elevaría a la élite mundial sería también la razón por la que nunca sería un artista cómodo para la industria. El verdadero ascenso de Alfredo Kraus no fue explosivo ni inmediato. Fue calculado, medido, casi quirúrgico. Mientras otros jóvenes cantantes buscaban escenarios grandes antes de tiempo, Kraus avanzaba paso a paso seleccionando repertorio con una precisión que desconcertaba a agentes y directores. No aceptaba papeles por ambición, los aceptaba solo cuando su voz estaba preparada para dominarlos sin riesgo. Su debut internacional marcó un antes y un después. La crítica empezó a hablar de una voz distinta. No era la voz más potente del momento, tampoco la más emocional en apariencia. Pero había algo innegable, una pureza técnica, un control absoluto del fiato, una elegancia que recordaba a una escuela casi desaparecida. Kraus se convirtió rápidamente en referencia del bel canto, especialmente en Mozart, Donizetti y Bellini. Los grandes teatros comenzaron a llamarlo. Londres, Milán, Viena, Nueva York. Su nombre empezó a circular entre los círculos más exigentes de la ópera. No era un tenor para todos. Era un tenor para quienes sabían escuchar. Su interpretación no buscaba el grito fácil ni el aplauso inmediato. Buscaba la perfección formal. Cada nota estaba pensada. Cada frase tenía intención. Cada silencio tenía sentido. El público más formado lo adoraba. Los críticos más rigurosos lo respetaban profundamente. Pero su ascenso también trajo comparaciones inevitables. En una era dominada por voces heroicas y temperamentos desbordados, Kraus parecía ir contra la corriente. Donde otros ofrecían volumen, él ofrecía precisión. Donde otros entregaban pasión descontrolada, él imponía disciplina. Esa diferencia lo convirtió en un artista único. Pero también empezó a generar tensiones. Algunos directores consideraban que su exigencia ralentizaba ensayos. Algunos teatros se impacientaban ante sus condiciones. Kraus no improvisaba. No aceptaba cambios de último minuto. No toleraba descuidos técnicos. Para él la ópera era una arquitectura delicada que podía derrumbarse con un solo error. Aún así, su reputación crecía. Grabaciones aclamadas, funciones memorables, un prestigio que se consolidaba con cada aparición. Kraus parecía haber encontrado el equilibrio perfecto entre éxito y control. Una carrera larga, respetada, sin escándalos, sin excesos, sin caídas visibles. Pero detrás de ese ascenso impecable, algo comenzaba a tensarse. La industria observaba con atención a un artista que no se dejaba moldear, que no aceptaba el ritmo que el mercado exigía, que decía no cuando todos esperaban un sí. El aplauso seguía ahí, el reconocimiento también. Pero la paciencia de algunos empezaba a agotarse. Lo que parecía una gloria eterna empezaba a transformarse lentamente en una relación incómoda con el poder operístico. Y ese conflicto silencioso pronto dejaría de ser invisible. El conflicto de Alfredo Kraus con la industria nunca estalló en titulares escandalosos. No hubo arrestos, no hubo declaraciones incendiarias, no hubo un solo momento que pudiera resumirse en una fotografía vergonzosa. Su crisis fue más sutil, más incómoda, y precisamente por eso, más peligrosa para un sistema que prefería artistas dóciles antes que intérpretes incorruptibles. A medida que su prestigio crecía, también lo hacía su fama de inflexible. Kraus empezó a rechazar roles que otros tenores aceptaban sin dudar. No porque no pudiera cantarlos, sino porque sabía que forzar su voz era firmar una sentencia a largo plazo. Se negó a interpretar papeles verdianos pesados cuando el mercado los exigía. Se negó a cantar más funciones de las que consideraba saludables. Se negó a convertir su instrumento en mercancía.
Ese comportamiento comenzó a ser leído como arrogancia. Algunos directores lo consideraban difícil. Otros, directamente problemático. En un mundo donde el negocio exigía disponibilidad total, Krauss defendía una ética que desafiaba la lógica económica del espectáculo. Su perfeccionismo empezó a interpretarse como una amenaza. No gritaba, no protestaba, simplemente decía no, y eso bastaba para incomodar. Poco a poco las consecuencias llegaron. Algunos teatros dejaron de llamarlo con la misma frecuencia. Determinados directores artísticos optaron por voces más manejables. La narrativa comenzó a cambiar. Donde antes se hablaba de excelencia, ahora se insinuaba frialdad. Donde antes se elogiaba el control, ahora se cuestionaba la emoción. Krauss no había cambiado. Lo que había cambiado era la paciencia del sistema frente a alguien que no aceptaba concesiones. La presión no fue pública, pero fue constante. Una forma de hostigamiento elegante. Menos funciones, menos visibilidad, menos promoción. Sin vetos oficiales, pero con puertas que se cerraban lentamente. Para un artista acostumbrado a la coherencia, esa censura silenciosa resultaba devastadora. No porque destruyera su reputación, sino porque intentaba erosionar su posición sin enfrentarlo directamente. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe sin traicionar sus principios? ¿Valía la pena pagar ese precio por mantenerse fiel a una idea casi obsesiva de la perfección? Krauss eligió resistir. No cedió. No adaptó su técnica al gusto pasajero. No suavizó su discurso. Siguió cantando como siempre. Con rigor. Con elegancia. Con una convicción que lo aislaba cada vez más de un entorno que prefería el impacto inmediato antes que la verdad artística. La crisis no lo derrumbó de inmediato, pero marcó un punto de no retorno. A partir de ese momento, Alfredo Krauss dejó de ser solo un gran tenor. Se convirtió en un símbolo incómodo, en la prueba viviente de que la excelencia absoluta tenía un precio, y que no todos estaban dispuestos a pagarlo. La caída de Alfredo Krauss no fue ruidosa. No hubo un momento exacto en el que todo se derrumbara de golpe. Fue un desgaste lento, silencioso. Una suma de decisiones coherentes que con el paso del tiempo lo fueron apartando del centro del escenario mediático. Mientras otros tenores multiplicaban funciones y aceptaban compromisos cada vez más exigentes, Krauss reducía su presencia. No por cansancio, por convicción. El precio fue evidente: menos contratos, menos primeras líneas en los carteles, menos atención de una industria que necesitaba figuras disponibles y maleables. Krauss asumió ese aislamiento sin dramatismo público, pero con un profundo peso interior. Sabía que cada negativa lo alejaba un poco más del circuito dominante. Aún así, no retrocedió. Prefería el silencio antes que el deterioro de su voz. A diferencia de muchos artistas que caen en excesos cuando la presión aumenta, Krauss eligió una forma distinta de resistencia. Se refugió en la pedagogía en el estudio, en el análisis constante de su técnica. Transformó su aparente retirada en una reafirmación de su identidad artística. Cantaba menos, pero mejor. Aparecía menos, pero con un nivel de exigencia casi inalcanzable. El golpe más duro llegó en el plano personal. La pérdida de su esposa marcó una herida profunda que jamás intentó disimular con discursos. El dolor se filtró en su forma de cantar. No como desbordamiento emocional, sino como una gravedad nueva. Sus interpretaciones ganaron una sobriedad aún mayor. Cada frase parecía sostenida por una experiencia íntima que no necesitaba ser explicada. Lejos de reinventarse para agradar, Krauss se reinventó para sobrevivir. Ajustó su repertorio. Seleccionó con más cuidado cada aparición. Defendió la longevidad de su voz como un acto casi ético. En un mundo acostumbrado a consumir artistas rápidamente, él se convirtió en una excepción incómoda. Un tenor que envejecía sin traicionarse. No hubo un regreso triunfal en el sentido clásico.
No hubo titulares anunciando una resurrección, pero hubo algo más profundo. Krauss demostró que era posible sostener una carrera digna sin someterse a la lógica del desgaste. Que la caída no siempre significa fracaso. A veces es una elección consciente. Cuando muchos ya lo consideraban una figura del pasado, él seguía cantando con una claridad técnica que desafiaba el paso del tiempo. Su voz no era más grande, era más sabia, y esa sabiduría invisible para el mercado lo preparaba para convertirse en algo que iba más allá del éxito inmediato. Con el paso del tiempo, la figura de Alfredo Kraus dejó de medirse por la cantidad de funciones o por la visibilidad mediática. Su legado empezó a crecer en un territorio más profundo, el de la referencia, el de la autoridad moral dentro del mundo lírico. Cuando se hablaba de técnica de longevidad vocal de respeto absoluto por el instrumento, su nombre aparecía de forma inevitable. Kraus se convirtió en un punto de comparación incómodo. Para los jóvenes cantantes, era el ejemplo de lo que se debía aspirar a ser. Para algunos gestores, el recordatorio de que no todo podía reducirse a cifras y taquilla. Su defensa del bel canto no fue nostálgica. Fue rigurosa. Demostró que una voz bien cuidada podía mantenerse íntegra durante décadas sin perder identidad ni dignidad. Muchos artistas reconocieron incluso en silencio que Kraus había tenido razón. Voces que se apagaron prematuramente, carreras brillantes pero breves. El contraste era evidente. Mientras otros desaparecían víctimas del desgaste, Kraus seguía siendo citado como modelo de inteligencia artística. No por su volumen, no por su teatralidad, sino por su coherencia. El público más fiel lo recordaba no solo por cómo cantaba, sino por cómo se comportaba. Nunca se vendió como una celebridad. Nunca convirtió su vida privada en espectáculo. Nunca utilizó el escándalo para mantenerse vigente. En una época en la que la exposición constante se confundía con relevancia, Kraus eligió la distancia. Y esa distancia con el tiempo se transformó en respeto. Su legado también se consolidó en la enseñanza. Generaciones de cantantes estudiaron su técnica, su control respiratorio, su manera de abordar el repertorio sin violencia vocal. Sus grabaciones se transformaron en material de estudio, no como piezas de museo, sino como lecciones vivas de disciplina y precisión. Cuando su voz finalmente se apagó, no dejó un vacío escandaloso, dejó una huella sólida, una forma de entender la ópera como un arte que exige paciencia, humildad y sacrificio. Kraus no fue el tenor más ruidoso de su tiempo, fue uno de los más duraderos. Y en un mundo marcado por la fugacidad, esa permanencia se convirtió en su mayor triunfo. Hoy, su nombre no se pronuncia con nostalgia sino con respeto. No como el recuerdo de una moda pasada, sino como el símbolo de una ética artística que muchos admiran, pero pocos se atreven a seguir. Alfredo Kraus nunca fue una estrella fugaz. Nunca aceptó el brillo fácil ni el aplauso que exigía sacrificios invisibles. Caminó solo cuando fue necesario. Dijo no cuando el mundo esperaba obediencia. Defendió su voz como quien defiende una verdad interior que no admite atajos. En una industria construida sobre la urgencia y el desgaste, él eligió el tiempo. Y el tiempo terminó dándole la razón. Su historia no habla de escándalos ruidosos ni de caídas espectaculares. Habla de algo más difícil de sostener. La coherencia. Kraus demostró que la excelencia puede ser una forma de resistencia, que mantenerse fiel a una idea, incluso cuando cuesta oportunidades y reconocimiento inmediato, es una forma profunda de valentía. No todos los artistas están dispuestos a pagar ese precio. Hoy, cuando su nombre se pronuncia en teatros y conservatorios, no se recuerda a un tenor que buscó agradar. Se recuerda a un hombre que entendió la ópera como un compromiso ético, como una disciplina que exige respeto, paciencia y sacrificio. Su legado no está solo en las grabaciones, está en cada cantante que decide proteger su voz, en cada intérprete que prefiere decir no
antes que traicionarse. Alfredo Kraus no fue una voz más en la historia de la lírica. Fue una conciencia incómoda. Un recordatorio de que el arte verdadero no siempre coincide con el mercado y que la grandeza a veces consiste simplemente en no ceder. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el próximo video recomendado en el primer comentario.